Buenas tardes. Todos, muchos, vivimos corriendo, muy ocupados, porque en el fondo, detrás de nuestras corridas, estamos buscando la felicidad, el bien de nuestra familia, el bien propio y de los demás. En el Evangelio de hoy aparece un señor mayor, que en la época de Jesús, un señor mayor no corre. Los chicos corren, pero los mayores no corren como ahora, que los mayores para mantener su estado físico corren, pero en la época de Jesús un adulto corra es poco decoroso, ¿sí? Pero aparece en el Evangelio un señor mayor corriendo y se pone delante de Jesús y de rodilla y le pregunta diciendo: Señor, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es decir, que no le importaba que los demás miraran con desprecio, la vista de los demás no importaba, y a él le importaba heredar la vida eterna. Por eso corrió al Señor y se puso delante del Señor y de rodillas, llamándolo a Jesús Maestro bueno. La vida eterna que habla el Evangelio de hoy, traducido a nuestro término, sería la felicidad plena felicidad, ¿sí? Para obtenerla, ¿qué debo hacer? Entonces Jesús responde: cumplirás los mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterios, etc. Y entonces este hombre dice que lo he cumplido desde mi juventud, lo he cumplido bien. Esto traducido de otra manera para nuestra época: me he portado bien, no hice ningún mal, hice todos los bienes posibles. Más o menos sería eso, ¿no? Y entonces Jesús lo miró con amor, dice el Evangelio, lo miró con amor. Luego, como este hombre, a pesar de haber hecho todo eso, no está del todo feliz, por eso pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, la plena felicidad? ¿Qué me falta? Eso es lo que está preguntando. Entonces Jesús dice: te falta una sola cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Qué pasó después? Este hombre, que venía con mucho entusiasmo para preguntar cuál es la clave para ser feliz plenamente, lamentablemente se retiró muy entristecido porque tenía muchos bienes, dice el Evangelio, muchos bienes. Jesús, con esta palabra, vende lo que tienes y luego sígueme, quería darle la libertad interior, y luego esa libertad le permitiría a optar el bien máximo, el bien, todo el bien, el todo. Él tenía muchos bienes. Jesús es el bien, todo el todo, ¿sí? Pero para optar el todo, tiene que dejar los bienes menores, dejar todo. Así de lleno puede optar el todo. Es la única condición. Y es él, en lugar de optar el bien máximo, que es la felicidad, a Jesucristo, el tesoro vivo, no pudo optarlo porque los bienes materiales los tenía atrapado, los tenía esclavizado. ¿Sí? Si todos nosotros deseamos
plena felicidad. Si realmente queremos ser plenamente felices, primero, como dice el Evangelio, portarnos bien, hacer el bien, todo el bien posible, cumplir los mandamientos. Pero tendría que preguntarle al Señor, como este hombre que aparece en el Evangelio, ¿qué me falta para que yo sea plenamente feliz? Hay que preguntarle al Señor. Si uno tiene ganas de ser plenamente feliz, preguntarle al Señor, porque Él vino para revelar cuál es el camino a la felicidad plena. Eres el camino, eres la verdad, eres la vida, ¿sí? Y cómo nosotros en la actualidad le preguntamos al Señor, a través de la palabra de Dios. Cada vez que leemos la palabra de Dios, el Señor nos habla dónde está la atadura, nuestra atadura, para liberarnos, para que seamos libres y así poder elegir al bien máximo que es el tesoro vivo, el mismo Jesucristo. En la segunda lectura de hoy dice, la carta a los Hebreos dice así: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones de la médula, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne, descubre las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Por eso, si uno lee con devoción la palabra de Dios nos revela lo que nos hace falta a cada uno de forma diferente. Puede ser cosas materiales, puede ser otras ambiciones, poder, placer, vicio, pecados, heridas, distintas cosas. El Señor nos revelará a través de su palabra cuál es lo que nos tiene atado. ¿Qué cosa nos tiene atado? ¿Sí? Y además de descubrirnos, y nos ayuda a liberarnos de esa atadura para poder elegir al bien máximo que es Jesucristo. Cuando uno elige al bien máximo que es Jesucristo, uno llega a ser plenamente felices. Si es el bien material es el que nos ata, Jesús dice que hay una dificultad muy grande, que es como pasar un camello por el ojo de una aguja. Imposible. Quiere decir, para el hombre, si uno está atado de los bienes materiales, es muy difícil, más que difícil, imposible para lograr esa libertad. Sin embargo, es imposible para los hombres, pero sí es posible para el Señor, para Dios. ¿Sí? De hecho, así fue la vida de los apóstoles, la vida de San Mateo, la vida de Zaqueo. Aparecen ejemplos concretos en la misma Biblia. ¿Sí? Ahora, aquellas personas que ha sido liberado por el Señor y opta por el Señor, empieza a disfrutar de esta vida actual, presente, temporal, más disfrutará de la vida eterna. Así dice el Señor, ¿no? Va a gozar con alegría de los bienes que ya poseemos, del Señor que está presente y nos acompaña en esta vida. Y finalmente, después de esta vida mortal, vamos a disfrutar la vida
plena y eterna en el cielo. En cambio, para aquella persona que opta por los bienes materiales de esta vida, se siente esclavo de lo que posee. Uno cree que es dueño de lo que posee, pero en realidad es el esclavo de lo que posee. ¿Por qué? Que en lugar de disfrutar, siempre le va a faltar algo. Si uno juntó $1.000.000, va a querer juntar 2 millones. Después de 2 millones, 3 millones, 10 millones, billones, nunca le va a llegar un límite. Así termina mal. Y además vive con temor a perder todo lo que juntó a lo largo de su vida, ¿sí? Por lo tanto, no disfruta nada. Es un esclavo de lo que ha juntado a lo largo de vida. Además, es un hombre triste porque sabe que todo lo que juntó no le da la plenitud de la felicidad. Yo no estoy diciendo que las cosas materiales no nos sirven. Jesús mismo dice en el Evangelio, si uno tiene materiales, está rico materialmente hablando, que lo utilice para el bien de los hermanos, para darle el trabajo digno a los demás, que pague mejor los salarios. Puede hacer muchos bienes, pero tiene que estar muy atento para no ser esclavo de lo que posee. Puede hacer enormes bienes para los demás hermanos, pero ojo para no ser esclavo de los bienes. Finalmente, como conclusión del Evangelio de hoy, ¿quieres ser plenamente feliz? Si quieres ser plenamente feliz, primero cumple los mandamientos, pórtense bien, hagan todo el bien posible, pero no es suficiente para ser plenamente feliz. Hay que ser libre por adentro y optar el bien máximo que es Jesucristo. El que opta a Jesucristo, ya en esta vida temporal, va a disfrutar de todo lo que el Señor nos regala y también la vida eterna. Amén.